Hola, buenas, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Desde el incidente con la policía de Nicaragua, cada vez que me detenían en un control, me tensaba más de la cuenta. Sobre todo en Olancho, el departamento más pistolero de Honduras, el cual empecé a recorrer en el episodio anterior. Allí me encontraría con Charlie Sinewan para ir a La Mosquitia, la zona más aislada y misteriosa del país, donde pondríamos en práctica todo lo aprendido en estos años de motoviajeros documentalistas. Señoras y señores, que comience la aventura. A ver si paso. Joder. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Bueno. La meteorología me está sonriendo. ¡Qué suerte! Ha dejado de llover. Aunque me han dicho en la Unión mientras almorzaba, se han anunciado 4 días de lluvia. Y justo en estos días es donde tenía una gran aventura planificada, que espero que no se vea demasiado afectada pues por las inclemencias meteorológicas. Hoy voy a finalizar la jornada en una ciudad llamada Catacamas, donde espero poder cargar todo el equipo antes de introducirme a la famosa y también temida Mosquitia, una zona bastante remota y desconocida de Honduras, que es aventura asegurada de las gordas. Lo que sí os puedo decir es que me está enamorando este país. Creo que no te entiendo. Siri, que no te estoy hablando a ti, coño. Qué egocéntrica es Siri a veces. Y bueno, que una vez más, la mototerapia es la terapia más efectiva que conozco. La mototerapia es la medicina. Eso es así. ¡Buenos días! Honduras, sí, Honduras, me dirijo a ti. Estoy haciendo en ti más de la mitad de rutas por tierra. Honduras sin duda es un país que está en desarrollo y Honduras, aún no lo sabes, pero tienes un potencial turístico impresionante, de verdad. ¡Qué rutita! Quise pensar que ese grito no era para mí, pero me equivocaba. Hola, buenas, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Desde el incidente con la policía de Nicaragua, cada vez que me detenían en un control, me tensaba más de la cuenta. ¿Miró gente armada? Sí, un par. Dialogamos un rato sobre la cultura pistolera de Olancho y pronto me percaté de que la razón por la que el policía me había parado era por mera curiosidad. Y anda el mapa ahí, ¿no? Se pierde. Claro, para no perderme, el mapa importante. Está bien. Bueno, un placer. La verdad es que todos los encuentros con la policía hondureña han sido buenos. Cuando eso es así, es así. Así estaba siendo y así deseaba que continuara. Llegué a Catacamas y lo primero que hice fue ir al taller de Fabián a arreglar el palo de la GoPro, el cual se me había averiado con el traqueteo de la ruta del día anterior. Déjame pagarte, hombre. No, hombre, de parte de Honduras. ¿De parte de Honduras? Honduras, muchas gracias. Tras arreglarlo, busqué un lugar donde pasar la noche, lugar desde donde a través de la app de Atlantis Moto fui viendo como un amigo por todos conocido avanzaba hacia mi posición. ¡El mismísimo Charlie Sinewan! ¿Cómo estás, tío? Creo que reventado no es la palabra exacta. ¿Alguien huele a aventura por aquí? Huele a pesta aventura. ¿Pero por dónde te has metido, alma de cántaro? ¡Das un puto asco!
Ahora sé que cultivé mal karma por reírme de la suciedad de Charlie, ya que, en comparación a lo que nos esperaba, había llegado limpio como los chorros del oro. Llevábamos años para cruzarnos y por fin había llegado el momento. El reto sería la ruta, la cual no sabíamos a ciencia cierta si existía. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, tío? Yo qué sé, tío. Vamos a intentar ir a la Mosquitia, ¿no? Como quien trata de ir a comprar el pan, ¿no? En el fondo, ambos sabemos que no vamos a llegar a la Mosquitia por tierra, pero también sabemos que vamos a intentar llegar lo más lejos posible. Yo viendo cómo estaba el camino ayer, no nos auguro un futuro muy esperanzador. La Mosquitia es lo llaman el segundo Amazonas, el segundo pulmón del mundo, porque es de los territorios más inexplorados de Centroamérica, tanto que no hay caminos, que hay más ríos que caminos. Y estamos en época de lluvias, ayer yo ya lo comprobé. Bueno, da igual, vamos a divertirnos con la moto un rato hacia un sitio que se llama la Mosquitia, que no hay, o sea, es casi imposible. Bueno, igual por río sí, pero no tenemos información, vamos a preguntar. Aquí, cuando uno le pregunta a la gente, no saben realmente, porque casi nadie va a la Mosquitia, porque a nadie le parece una idea sensata. Pero nosotros, lo insensato nos parece muy sensato. Así que vamos a probar. Yo tengo todavía barro de ayer. Después de mucho rato esperando a Agus, que es muy lento. ¡Qué mentira más grande! Tras experimentar la pasmosa lentitud de mi compañero, nos dirigimos a un supermercado a por el habituallamiento. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Bueno, pues este es el pueblito de Catacamas. Ayer dimos un paseo y comprobamos que en los pueblos de Honduras, por la noche, por alguna razón, no hay absolutamente nadie. Correcto, había un karaoke con un ambiente de la hostia, pasa que no quisiste entrar. ¿Esta es la plaza del pueblo? Esta es la plaza de Catacamas, tío. ¿Qué te parece? Bonita, bastante más floreada que otras. Mira tú, ¿estamos haciendo off-road o qué? La aventura no avisa, Charlie. Y después de meternos un pollo entre pecho y espalda, llenar la despensa e hidratarnos todo lo posible, nos dispusimos a empezar de una vez por todas. A ver, mira la GoPro. Joder, chaval, parece un simio mirando un plátano. Es más o menos como tú, normal. Por fin. Qué ganas de moto, tío. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva el destino. Mientras no hagamos consciente el inconsciente, todo lo que nos pase en la vida lo vamos a llamar destino, decía Carl Jung. El destino tiende a ser azaroso y caprichoso, pero a menudo suele requerir cierta cooperación nuestra para que algunas cosas sucedan. Estábamos yendo hacia la Mosquitia, así que nuestra parte estaba hecha. El resto sí que estaba en manos del destino. Mira, este que viene aquí se parece a ti, el de los cuernos, Charlie. Pues por lo gordito que está, es más tu cuerpo, ¿no? Más tu estilo. ¿El botijo es extremeño? El botijo de mi tierra, sí. Cuerpo botijo, poquito a poco. Cuerpo botijo. Patriota como tú solo. Nadie ha hecho más por Extremadura que tú. Y así, alternando bromas con vaciles, nos fuimos acercando a las Marías Culmi, donde la tarea sería preguntar a alguien hacia dónde seguían los caminos. Y que nos digan cómo nos podemos meter más hacia la Mosquitia por este lado. Oye, qué espectacular, tío. Qué país, tío. Qué bonitas montañas. Lo que vaticino y profetizo es que el camino va a decidir hasta dónde llegamos. O sea, yendo dos, vamos a llegar hasta el final del camino. Yo sé que a ti no te va mucho lo metafísico, pero para mí siempre el camino es el destino. Bueno, yo esa frase también la he usado cuando era más joven. De hecho, tengo un capítulo que se llama así, el destino es el camino. No, al revés. No, el destino es el camino. No, pues el camino es el destino, original. ¿Cuál es tu destino? El camino. ¿Y cuál es mi camino? El destino, es mucho más poético. Los cojones. Bueno, usa tú la que te salga los huevos y usaré la mía. Exacto. Rápido como el viento dejamos atrás el pavimento y comenzó la ansiada tierra. Estamos entrando un poquito más en vereda. 5 años para encontrarnos en el Abya Yala, territorio conocido como América. 5 años, ¿no? Sí, Honduras ha tenido que ser. ¿Qué año empezaste el viaje? ¿18, 17 o...? Finales 17. Yo esta moto llegó a Nueva York en el 16. Yo creo que la gente sabe que nos llevamos bien, ¿no? Hasta hoy nos llevábamos bien. Molaría acabar a hostias, tío, pero de verdad, y grabarlo. Sería el mejor clickbait de la historia, ¿eh? Me doy de hostias con Charlie Sinegua.
Nos acaba de decir un señor, pero que mucha droga entra al país por la Mosquitia, hacia donde vamos. Es la ruta, es sabido por todo el mundo, es Vox Populi. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pues yo creo que clarísimamente derecha, pero las huellas están aquí. ¡Hostia, chaval! Hola, está mal, ¿eh? Es profundito, ¿eh? Vámonos, esto ya se pone más interesante. 35 minutos hacia María de Culmi. A culminar este camino. Si alguien lo tenía que hacer, alguien tenía que hacerlo. Hostia, chaval, ¿qué es esto, tío? Ya, un camión en el medio, motobús. Uy, buah. Bueno, pues por donde el bus, ¿no? Que están lavando los coches, no pasa nada. Es que es el lavadero del pueblo, tío. En un momento pensé que estaba atascado el autobús. Una de las razones por las que casi todos los ríos y el agua de Honduras está contaminado. Es pintoresco el lugar, ¿eh? Está buenísimo. Welcome to the jungle. Cuidadito, ese barro lo carga el diablo. Eso es de lo más traicionero que hay, tío. Pues qué curioso, tío, que nuestro primer viaje en moto juntos sea a la Mosquitia. Que no sé si lo sabes, pero Mosco, los de las maletas que llevamos, el nombre viene porque el fundador se metió un ostión aquí hace muchos años. Y es que entre los animales que se cruzan, la ausencia total de señalización y el abundante barro, lo raro sería no meterse un buen porrazo en esta zona de Honduras. ¿Por dónde me estás trayendo, Charlie Sinewan? Pues la verdad que no soy yo, es Osman. El señor Osman. ¿Qué coño has hecho, tío? Te dije que por aquí no era. Tira para adelante, tira para adelante. Los de Alicante, tío. Bueno, ¿Qué has hecho, Charlie? ¿Qué has hecho, tío? bastante absurdo lo que he hecho, tío. O sea, es que quiero poner la pata para ir a... Es que hay un charco... ¿Lo ves ahí? Que hay un charco gigante. Sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Estaba grabando y no me he fijado lo hondo que estaba. Yo auguro un hundimiento casi seguro. Cagada, ¿no? Mira que te he dicho que no era por aquí. Hola, por allí está la salida. Que tengo un amigo un poco despistado y me ha traído por donde no era. Pero si algo caracteriza a este trotamundos es ser, en realidad, un trotatrochas que tiende a elegir el camino más complicado. Pero Charlie, otra vez así, Charlie. Joder, chaval, vaya... Vamos, venga. Va. No, se hunde. Lo están pasando ustedes bien, ¿eh? Esto es mejor que el teatro. No, si esto da una vuelta, esto conecta, que esto conecta. No, si conecta, mira el camino donde está ahí. O sea que hay un charco ahí tamaño folio. Vaya liada más tonta, chaval. Hola, buenas, ¿nos ayudas a empujar? Gracias. Tal vez es mejor un poquito primero hacia atrás y luego para adelante, ¿no? ¿Cómo te llamas? Santo Agustín, un placer. Y ese tontaina de ahí se llama Carlos. El que se ha metido aquí. Gracias, amigo. Una. No, sí. Ahora ya creo que sí, ¿eh? Hostia, me ha fañado, chavalote. Ya me lo imaginaba. 1, 2, 3. Yo tiraría un poco más para atrás. ¿Para dónde van? Pretendíamos ir a la Mosquitia, pero no sabemos si por aquí llegamos. Van para Colón, entonces, por Colón. Pero ¿se llega por aquí? La calle recta. Sí, no, si yo se lo he dicho, lo que pasa es que es un cabezón. Si llegamos ahí por el camino no hubiéramos conocido a ustedes. Exactamente. Nos habríamos perdido lo mejor del día. Claro, hombre. ¿Y de allí para dónde van? ¿De Colón? No sabemos, queríamos ir a Mosquitia, pero no sabemos si se puede llegar o no. Mío. La cara que pone de susto, ¿eh? No me está animando usted, ¿eh? No me está animando. Es que me preocupa que anden ahí es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Delincuentes, a ver, digo yo. A pesar de las advertencias de la señora, hicimos honor a nuestra natural e imperecedera obstinación y seguimos adelante con el plan. Entonces usted dice que hay delincuencia por allá. De donde quiera ahí. Hay de todo. Pero estamos seguros nosotros, ¿no? Dios nos cuida. Pues que Dios nos tenga en su haber. Gracias. Hasta luego. Que Dios nos tenga en su haber. Nos han grabado, chaval. ¿Nos ha grabado? Sí. Me gusta un poco la nota, la verdad. Hostia. Este tipo de barro casi siempre suele ser mejor por dentro del charco, tío. Sí. Y ya está hecha la huella, ¿sabes?
Por lo menos sabemos que tenemos que ir a un pueblo que se llama Colón. Eso no lo sabíamos, ¿no? Eso no lo sabíamos, eso es información nueva, tío. Es un regalito que te he dado yo por meterme por este camino. Gracias por el regalo. Y también por los consejos, querido amigo. Aquellos días los necesitaría todos. Bueno, nunca viene mal tampoco una entrada en calor, ¿eh? No, a mí me ha encantado, o sea, gracias, de verdad, te lo digo en serio. Yo creo que Osman es lo más divertido que hay para viajar. Te manda por unos sitios, tío. Pues en 20 minutos llegamos a Las Marías Culmi, por el buen camino. A ver, ¿a quién preguntamos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Marías Culmi, ¿verdad? Sí, habíamos llegado, pero ese señor no nos sacó de dudas, así que fuimos a merendar con la esperanza de encontrar a alguien que sí lo hiciera. Bueno, vamos a parar a tomar un refresco y miramos en el mapa dónde está Sico, ¿te parece? ¿Y dónde está Colón, no? Lo único es que seguro que se nos hace de noche, o sea que habría que ver si acampamos o qué nos recomiendan. Bueno, yo tiraría un rato y en mitad de la nada, si viéramos un campo de alguien, pedíamos permiso y acampábamos. Este sí que es el centro. Ah, mira, ahí hay tienda. Yo creo que podemos aparcar aquí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Una pregunta. El destino, haciendo de las suyas, propició que coincidiéramos con un hermoso personaje del pueblo que nos cambió la ruta por completo. Por ahí salen a Iriona, salen a... ¿A Iriona? Sí, a Iriona, por aquí salen a Iriona. ¿A Iriona en la costa? Sí, sí, sí. Rigoberto Padilla nos habló de un camino poco frecuentado que llegaba a la costa atravesando no la Mosquitia, pero sí sus inmediaciones. Rigoberto Padilla era, por tanto, mensajero de buenas noticias. Hostia, que sí que hay camino, tú. Lo estoy viendo. De allí sale a... A Sico. Sí. ¡A Sico! Sí, sí. Es que lo he mirado antes de que me lo diera. Usted es mejor que Google. Ya, este camino es aventurero porque... Eso es lo que buscamos. Entonces, estamos en el camino correcto, ¿verdad? Usted es de los nuestros, lo sabe, ¿no? Pues... Somos de la misma tribu. Aquí somos pez. Totonijaque es gallina, patanguajaque es cuzuco o armadillo, esparajaque es machete, para chapear, y chajuque es danto. Danto de la selva. Pero por encima de las tribus y del color y de la nacionalidad, hay una tribu por encima que es la de disfrutar del camino y de la vida. Y usted de los nuestros. Aventurero. A lo que más me gusta de estar vivo es que he saboreado lo bueno y también lo malo. En esta vida se pasan sin sabores también. Y doy gracias porque tengo 80 años y me siento como que si fuera de 20, porque la mirada dice lo que los labios no pueden decir. ¿Cómo es su nombre? Rigoberto Padilla. Y gracias a la convivencia, el buen comportamiento que he tenido, pues me ha hecho llegar hasta este momento. Alguna travesura habrá tenido usted, ¿no? Pocas. Pero si es aventurero, es aventurero. Aventurero es, pues que somos. ¿Usted ha hecho este camino hasta Iriona? ¿Usted? Sí, yo lo conozco. ¿Y nuestras motos pasan? Perfectamente bien. Quiere ir track. Y es por aquí, Paulaya abajo. Dale un poco más. Dale. ¿Qué hora será, más o menos? 5 de la tarde. Tenemos una hora y media de luz, yo creo. Vámonos. La opción más segura era quedarse en ese pueblo en un alojamiento, pero el día nos habría sabido a poco, así que decidimos continuar e improvisar más adelante en el camino, el cual es, aunque Charlie lo niegue, el destino. Bueno, qué parada más crucial, ¿no? Nos ha cambiado por completo el viaje, nos ha dado una luz al final del camino. Cuidadito que la luz se puede convertir en sombra, pero vamos. Sí, vamos a pensar en positivo. ¿Somos aventureros o no somos aventureros? No, si a mí me ha cambiado la vida. Yo no tenía ni idea de dónde íbamos realmente, o sea, y ahora ya veo por dónde vamos y me apetece todo, la verdad. Yo solo te digo que esto tiene muy buena pinta, tío. Bueno, ya solo hoy ya está siendo divertido y encima no llueve, ha empezado a llover y me he puesto el traje, no te lo has quitado, pero yo me lo he dejado. Es que, tío, el traje me hace sudar por dentro y hasta que no llueva y lo tenga garantizado que va a llover un rato largo, no me lo pongo. Eso a veces sale caro. La verdad es que en el Amazonas me salió muy caro varias veces, tío. A mí me sale caro siempre eso, tío. El camino comienza a ofrecernos un poquito de diversión para que Charlie Sirewan y Soy Tribu no se aburran ni un poquito. Está espectacular, tío, este camino a un nivel. Honduras me sorprende de una manera constante Mira. e indefinida. Este camino, tío. Entonces, según este señor, ahora
hay un río que había puente, decía, o... No sé, tío, a mí me da la sensación de que él ha venido por aquí hace mucho tiempo y vamos a ver con qué nos encontramos, pero bueno, que no sea por no intentarlo. O sea, encontrarnos a Rigoberto ha sido lo mejor que nos ha podido pasar, tío. O lo peor, ya veremos. Yo cuando voy en este tipo de caminos, así como con la emoción a flor de piel, no puedo sino dar las gracias a que una manada de vacas aparezca. Uy, chaval, casi nos van a embestir. Yo creo que se han asustado más de tus gritos que de tu motor, tío. Sí. Te has venido muy arriba, tío. Buenas. ¿Qué tal? Que sí, tío, que me siento un bendecido por poder estar haciendo esto. Hostia, tú, nos estarán esperando. Tiene muy mala cara, hermano. A ver, ¿cuántos vienen? ¿Vienen detrás? Yo creo que no. Yo creo que estaban como hablando entre ellos, ¿no? Han arrancado todos al vernos, pero... No vienen detrás, ¿no? Yo creo que no. Casi es sospechoso porque justo se han movido cuando hemos pasado. Sí. Un riachuelito. Un riachuelito de los que alegran el día. ¡Oh! ¡Hay piedra suelta, eh! ¡Gallinas al paso! Uy, casi la atropello, chaval. Esto cada vez se pone más interesante. Sí, menos mal que no está lloviendo. Menos mal. ¿Cuántas gallinas has matado desde que empezaste a viajar en moto, tío? Pues ninguna, creo, tío. ¿Tú sí o qué? Yo tengo la duda de una, pero creo que no. Creo que se salvó. Yo creo que maté un conejo. Uy, qué bueno. ¡Hola, chaval! Cuidado ahí, eh. Yo creo que maté un conejo, pero con 19 años o 18. Hostia, esto es increíble, eh. Sí, la verdad, tío. Bueno, Charlie Cinewan, lo estamos haciendo por fin 5 años después. ¿Cómo te sientes? Pues en este momento me estoy meando porque no he meado en el pueblo como tú y un poco más. Quedan 90 kilómetros, ¿eh? Pues si son así, llegamos mañana para el almuerzo. No son así ni para Dios, vamos. A ver si encontráramos el sitio perfecto para acampar, tío. Sí, eso va a ser clave. Es que es muy difícil acampar en estos sitios, tío. Casi todos son fincas, está todo vallado, o hay terraplén, o no es fácil encontrar un hueco, tío. ¿Aguantará el puente el peso? Sí, yo creo que sí. Se le ve bastante estable. Mientras preparábamos el dron, aparecieron 2 chicos que andaban trabajando en la zona con quienes conversamos un rato antes de cruzar. Nosotros somos asesores de negocio, él es mi jefe, él es el gerente. Mira. Sí. Que si manejas mal por el camino te dirá, cuidado, cuidado. Sí, claro, prevención de riesgos laborales ante todo. Sí, claro. Parecía que tanto el destino como el camino se estaban portando bien con nosotros. Sin embargo, teniendo en cuenta los sucesos del día siguiente, puedo asegurar y aseguro que solamente lo parecía. Y es que creamos lo que creemos y creemos lo que creamos. Yo creí poder crear lo que había soñado y al final lo creé porque creí. 5 años después, el sueño se vuelve cada vez más hermoso, impredecible y sorpresivo, sucediéndose en episodios llenos de polvo, rutas y caminos. A estas alturas, la quimera vuela por sí sola, tiene forma y esencia propia y trasciende mi persona. Soy un mero mensajero, un ejecutante que en el proceso trata de pasarla bien y aprender algo de la vida y algo de sus olas. A veces el vuelo experimenta turbulencias y el paisaje se difumina, pero luego, aunque se haga de rogar, siempre termina, como dice Charlie, por salir bien. Hay una cosa muy interesante de que hagamos esto juntos y es que creo que entendemos perfectamente las cosas que el otro necesita o los tiempos, el sugerir planos, el... Sabemos de qué va, tío. Que nos dedicamos a lo mismo, tío. Padecemos las mismas mierdas. Eres consciente de tu egocentrismo, ¿no? Te he dicho, ¿quieres que ponga la 360? Y has dicho no. Y ahora no tienes mi plano, dándote la contraba. Hola, Charlie. Ahora lo repito. Sí, me encanta. Me alegra que me hagas esa pregunta así tan natural. No era una pregunta, era un comentario. Y ese toro enamorado de la luna. En la mañana. Pero deberíamos de ir ya pensando en urgentemente acampar. Uy, mira, pequeño... Sí, antes de que nos encontremos situaciones nocturnas como esta. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río,
ver que se ha ido. Dios mío, qué increíble, tío. Curbote y barro a la salida. Y moto viniendo de cara. Un poquito de todo. Hostia, pues ahí es eso. ¿Cómo se llegará hasta ahí, tío? Hay como un colegio ahí. Hostia, en los colegios se acampa muy bien, tío. Por eso, estaba justo pensando en eso. Pedir permiso y acampar en el colegio. Que no veo la posibilidad de acampar libremente, no la veo muy clara, ¿eh? Y eso que hay luz. ¡Hostias, tú! Nada, frena, ¿eh? Sí, sí. Voy en segunda, primera y ya. Relax. Creo que cada vez se está haciendo más selvático esto, tío. Y ese toro enamorado de la luna. Voy atrás, mierda, mira, quítate. Por la noche en la maná. Joder. Y es pintado de amapola. Gilipollas. Voy a aparcarla, ¿vale? Sí, tío. Me ha tirado fuera. ¿Estás bien, no? Sí. Charlie Sinewan 1, soy tribu 0. Callando boquitas. Para los que no creían en mí cuando empecé. Espérame, hombre. Sí, pero bueno, la voy dando la vuelta. 2, 3. Joder, qué fácil. Los romeros de los montes le besan la frente. Joder, chaval, qué absurdo, tío. Me ha saltado ahí, se me ha ido para la izquierda. Bueno, esto también activa. Mejor en un río que en un barranco, ¿eh? La leve caída de Charlie la interpretamos como señal para buscar dónde acampar. Y un par de kilómetros más adelante probamos suerte. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Señora, se nos hizo de noche y era para saber si era posible acampar aquí. Tenemos unas carpas y tal, no queremos continuar a oscuras y queremos preguntarle si era posible que pusiéramos aquí donde no molestemos la carpa para dormir. ¿Se puede? Sí, gracias, mil gracias. Encontrar a la primera a alguien que aloje a dos hombres desconocidos ya casi de noche dice mucho sobre la hospitalidad de un país. Hola, ¿qué tal? Me llamo Agustín. Un placer, muchas gracias por permitirnos pasar aquí la noche. Vaya pues. Mis padres desde España se lo agradecen. ¿Quedan bien aquí, va? Estamos pero perfectos, o sea, mejor imposible. Me alegra. Muchísimas gracias, de verdad. Hemos encontrado sitio. Qué bien. El torito de casta bravío la vigila como un centinela. Gracias por tenernos acá en su hogar. así nos estamos sintiendo, la verdad. Somos personas cristianas, hermanos, en esta aldea. ¿Sí? Ah, qué bueno. Pues gracias a Dios, entonces. Que te zurzan. Lo siento por los niños, pero es una relación normal entre amigos. Y le puso campanero el mayoral. Clear. This is Sugar Royal Cabaret Crystal. I want a man that says sorry. Aquí este bronco con de cristal sugar. El despertador. Pero ha empezado a despertar a la 1, cabrón. ¿Qué tal has dormido, tío? Como el culo, tío. Me estoy viendo más cerca en la cámara hoy, a menos de 2 metros. Qué asco, tío. Esto es como un espejismo extraño, ¿eh? Fuera de mí, sal de mi encuadre. Vete de mí. Sal de mi puto encuadre, cabrón. Despertamos en una zona muy rural en la que parecía que los animales tenían preferencia vial. Y mientras los niños acudían al cole, fuimos recogiendo y poniendo a punto todo mientras conversábamos con la familia anfitriona. Prendí el juego aquí, molí un maíz, fui donde mi mami. O sea, usted lleva desde las 4 haciendo cosas. Sí. Y moliendo en este molino, mira. ¿Por qué nos dio posada? Porque los miré que tenían necesidad. Y así que nosotros así somos, que no nos gusta despreciar a la gente, pues. ¿Cuál es su mayor preocupación? Ay, mi mayor preocupación es por tener a mis padres muy enfermos y yo también y no poder hacer nada por ellos. Pero no, ya esta enfermedad me molesta. ¿Tiene usted Parkinson? Yo no tengo nada aquí porque me quedé sin nada por andar buscando medicina para este Parkinson y fue jamás, solo Dios.
Y Dios, o la fuerza creadora en la que cada uno crea, a veces trae ayuda de forma inesperada. Nosotros la recibimos la noche anterior y, antes de irnos, nos pareció buena idea colaborarle a la familia con un mes de medicamentos y algunos regalos, porque, como dije en alguna ocasión, en esta vida nacemos con dos manos, una para el acelerador Un colgante poderoso. y otra para ayudar. Mira, le queda bien, ¿eh? Oye, muchísimas gracias a ustedes por darnos cobijo esta noche a estos dos errantes peregrinos que venimos aquí llenos de barro ¿Se y... acuerdan de mí? Así como se han acordado de mí de darme este. Hombre, yo espero que nos acordemos todos de todos, ¿no? Y que estamos aquí para ayudarnos y colaborarnos. Y por todo, por lo que son ustedes nos vamos a acordar. Bueno, ustedes son parte de nuestro camino y ojalá nosotros también del suyo y que les sea de ayuda, de verdad. Me siento agradecida con ustedes y con Dios también. Bueno, Pero muchísimo, muchísimo. Usted no se imagina qué emoción tengo. Todo pasa por algo, ¿verdad? Sí, eso. No debe ser casualidad que aparecimos Sí, aquí no. anocheciendo. Es Dios quien nos mandó. Y ahora continuamos ruta. Vámonos, Charlie Cinewan. Vámonos. Yeah.